lograda. Bien, veamos ahora qué sucede en el acelerador cuando las partículas se van acelerando, tienden a escaparse del círculo, por lo cual hay que realizar un esfuerzo para llevarlo nuevamente a su posición, con lo que se logra con los imanes de curvatura, generando un campo magnético perpendicular a la trayectoria para que aparezca una fuerza hacia el centro. Para realizar esto los imanes se realizan con bobinas que, como verán, generan, digamos, líneas de flujo. Aquí se ve en un papel con limaduras de hierro que no son paralelas, sino que son curvas, por lo cual vamos a tener que construir imanes especiales. Por otro lado, los imanes especiales nos dan aquí al centro las líneas de campos bien perpendiculares a la trayectoria. Muy bien, por otro lado, los imanes tienen que ser capaces de manejar la corriente de 12.700 amperes, que los imanes tradicionales no logran hacerlo, ya que se queman por efecto Joule. Ese efecto es el efecto de los electrones libres en los átomos del material que se agitan dentro de la estructura, produciendo calor y finalmente quemándolos. Fíjense ustedes que hay materiales como el mercurio, que a 268 grados tiene la característica de supraconductor. ¿Qué es esto? Los electrones libres a esas temperaturas tienden a unirse de tal manera que se acoplan, generando una situación absolutamente diferente que hace que esto funcione como un líquido, evitando que se agiten y no presentando resistencia al paso de la corriente eléctrica. Vamos a ver cómo sucede esto en la realidad. El cilindro más oscuro es un material supraconductor y el cilindro pequeño es un imán. El imán, el material supraconductor, cuando se enfría pierde su condición de resistencia. El imán induce una corriente sobre el supraconductor. La corriente comienza a circular generando un campo magnético opuesto al que presenta el imán y con lo cual logra levitarlo en forma de equilibrio, ya que no hay consumo de energía porque está en estado supraconductor. Este material, sin embargo, se puede representar aquí, presenta condiciones normales y condiciones supraconductores dentro de una zona que está limitado por la temperatura, el campo magnético y la corriente. Dentro de esta zona el material es supraconductor. Este material es muy cerámico y no sirve para construir imanes, para lo cual hay que conseguir combinaciones como el caso del niobio titanio, que a 264 grados centígrados, menos 264 grados centígrados, soporta, digamos, la condición o adquiere la condición de supraconductividad, para lo cual hay que ponerlo dentro de helio superfluido. Observen ustedes ahora aquí cómo construir el cable para estos imanes. Este es un cilindro de 25 centímetros con 9000 barras de niobio titanio en su interior. Esta es la forma como se ensambla y luego, por procesos de afinado por presión, logramos llevarlo de 25 centímetros, ahí ponemos una llave para tener una idea del tamaño, lo llevamos de 25 centímetros a 1 milímetro. De esta forma, este hilo tiene las características de ductilidad que se requieren para poder trabajar a las bajas temperaturas de estos imanes. Ahora aquí tenemos entonces un cable de 1 milímetro de diámetro con 9000 cables en su interior. Esto es lo que podemos ver. Estos cables tienen 6 micrómetros cada uno, o sea que estos son 9000 cables. Fíjense ustedes qué maravilla. Pero esto no es suficiente para la construcción de estos imanes, sino que tenemos que usar 35 de estos cables y trenzarlos en una máquina especial para crear una cinta que es la que se necesita, se llama cable de Rutherford, que es una cinta que se necesita para poder bobinar nuestros imanes supraconductores. Aquí tenemos la salida de la máquina y luego esta cinta debemos aislarla para poder construir la bobina necesaria para nuestro imán.
Una vez construidas las bobinas, como estas bobinas trabajan con 12.700 amperes, tienen una fuerza que tiende a separarlas del orden de 165 toneladas en los 15 metros, por lo que hay que encerrarlas en algún elemento contenedor y luego, una vez encerradas, para que no se muevan de su lugar, debemos darles a través de una prensa la curvatura necesaria para copiar la curvatura de la cuerda equivalente a 15 metros de nuestro acelerador de 27 kilómetros. Una vez hecho esto, el imán está terminado, hay que ensamblarle las tapas que lo encierran y luego se lo lleva al túnel donde se va a instalar. En la siguiente filmina vemos el detalle del cable supraconductor con los 6 micrones de cada hilo de los 9.000 hilos que lo componen, 1 milímetro de diámetro y los 37 o las 36 bobinas o 35 bobinas que dan un ancho de 15 milímetros de cable trenzado, como ya les dije, el cable de Rutherford. Aquí tenemos una simulación de nuestro acelerador con las dos cavidades, los puntos de cruce donde se encuentran las experiencias. Observen ustedes que este sistema no es absolutamente circular, sino que tiene partes rectas, que es donde se ubican las cavidades de aceleración, partes curvas donde se encuentran los imanes de curvatura y además las partes donde se cruzan las trayectorias para realizar las experiencias. Entonces aquí hemos representado las cavidades de radiofrecuencia que ya ustedes conocen, hemos explicado, los imanes de enfoque, o sea los cuadrupolos, transverso y directo, y los círculos, los trazos azules en las partes curvas donde están los imanes de curvatura. En total, como ya les dije, el total de imanes es del orden de 10.000 en este acelerador. Por último, en los puntos de cruce, las solas de experiencia. Vamos a ver el detalle de imán. Habíamos visto que dos corrientes de signo contrario generan un campo magnético en la dirección perpendicular a la circulación de la corriente, pero que estas trazas no son paralelas, sino que tienen un cierto grado de curvatura. Por lo cual los conductores no pueden ser cilíndricos, sino que tienen que tener una forma especial, como la que está mostrada en esta filmina, de tal forma que el campo magnético en el interior de la cavidad sea perfectamente perpendicular y uniforme. Estos conductores de corriente se construyen con las cintas de Rutherford, como ustedes vieron en la película que les mostré. Ahora, como ustedes ven aquí, aparecen las fuerzas que lo separan, lo cual hay que centrarlas, cerrarlas dentro de una cavidad primero no conductora de campo magnético para no desviarlo, y luego finalmente por una cavidad ferromagnética para que las líneas de dispersión se estén contenidas. Como son necesarios los cables, digamos, deben tener la forma adecuada. Aquí tenemos un detalle de cómo se bobinan los cables sobre el conductor de la cavidad, de tal forma de obtener un campo magnético perfectamente paralelo en el centro, y aunque en el exterior ya tiene la curvatura necesaria. Como necesitamos dos sistemas de bobinas, y como necesitamos centrarlas dentro de un único dispositivo, hay que tomar dos de estas bobinas, ponerlo una al lado de otra y a su vez envolverlas con la parte que lo contiene.